Ok, entonces continuamos con la segunda hora de clase correspondiente para el día de hoy en esta materia de la fe, en este núcleo número 13 de la Escuela Teológica Integral Reformadora. Estamos transmitiendo desde acá, Barquisimeto, Estado Lara, en la parroquia Guerrera Anasoto. Por el término, por tanto, que aparece en el comienzo del capítulo, se conoce gramaticalmente como una preposición que indica una continuidad de lo que se venía diciendo. Es un por consiguiente el afirmar que la nube de testigos que se nombra en el capítulo es el mundo que nos rodea o los ángeles. Quebranta el principio de interpretación denominado la hilación del pensamiento, ya que el pasaje o en el pasaje anterior no se hace mención del mundo ni de los ángeles. Es decir, la mayoría de nosotros hemos sido enseñados que esa nube de testigos que habla el capítulo 12 en su primer verso, dice de una nube de testigos que nos rodea. En mi caso me enseñaron que era el mundo, otros afirman que son los ángeles, pero si hacemos la lectura y hacemos hilación del pensamiento, lo que se conoce como hermenéutica, analizamos que no tiene nada que ver ni con ángeles ni con el mundo. ¿Cómo hacemos para saberlo?, preguntarán algunos de aquel lado y los que están oyendo por el audio. Bueno, sencillamente, en el primer capítulo no se menciona el mundo por ningún lado, ni tampoco los ángeles. Por lo tanto, en la continuidad de lo que viene, no tiene nada que ver con ángeles, ni tiene nada que ver con el mundo. Por lo tanto, debemos de analizar y estar claro en esta parte de la Escritura. No olvidemos, no debemos olvidar que quien escribe está presentando a los testigos, escuche esto, bajo una figura retórica denominada apóstrofe. Es cuando se le dan cualidades humanas a personas que no están presentes o que incluso ya han fallecido. La gran nube de testigos que presenta el escritor de los Hebreos en el capítulo 12 no son meros observadores en la tribuna, curiosos por ver cómo nos desempeñamos, sino que son todos los héroes de la fe, los que habla el capítulo 11, nombrados en el capítulo 11, que están como espectadores, animándonos a que corramos sin detenernos, ya que ellos corrieron la carrera y lograron sus objetivos por fe. Es decir, la nube de testigos que Pablo nos presenta acá son los héroes del capítulo 11 del mismo libro, los cuales tenemos a un Abraham que recibió una palabra y que la sostuvo por 25 años, y al cabo de esos 25 años esa palabra se hizo realidad en él. Tenemos también a un Noé que recibió una palabra a la edad de 500 años y trabajó, obedeció en lo que Dios lo mandó, en lo que Dios le presentó, y al cabo de los 100 años, 600 años, logró el objetivo de lo que Dios le había dicho. Y así sucesivamente, una cantidad de hombres del Antiguo Testamento, los cuales oyeron una palabra, aceptaron esa palabra y obedecieron esa palabra, y en obediencia a esa palabra lograron el objetivo. Entonces, el escritor del capítulo 12 nos está presentando como que estamos dentro de un estadio, nosotros estamos en el terreno abajo, y desde las gradas está un Abraham diciéndonos: corre y avanza en lo que Dios te llamó a hacer, avanza en lo que Dios por el Espíritu te ministró, porque yo recibí una palabra y al cabo de 25 años fue llevada a cabo. Y así sucesivamente,
cada uno de los hombres y de las mujeres que obedecieron a Dios y desempeñaron esa labor de obediencia en el Antiguo Testamento y alcanzaron lo que Dios les había dicho, lograron sus objetivos por la fe. Esos testigos, como le dije, son los héroes de la fe que habla el capítulo 11 de el libro de los Hebreos. Y de repente alguno está diciendo, ya va, pastor, usted acaba de decir que en el Antiguo Testamento no hubo fe, ok, sino que hubo obediencia. Pero cuando hablamos de los héroes de la fe, del capítulo 11, usted me está diciendo que hay héroes de la fe. Explíqueme, ¿hubo fe o no hubo fe? Un momentito, permiso aquí. Ok, ¿qué le puedo decir? Bueno, hay ciertas palabras que nosotros coloquialmente usamos para comunicar ciertas acciones, ciertas ideas, ciertos acontecimientos que no tienen sentido. Todos nosotros decimos en la mañana que el sol sale. Todos nosotros decimos que a mediodía el sol está parado. Todos nosotros decimos que en la tardecita el sol se escondió. ¿Sí? Ahora pregunto yo y responda usted. ¿Es lógico decir que el sol sale? ¿El sol sale? Pregunto yo los que están aquí. ¿El sol sale? No. Ajá. ¿El sol a mediodía se enoja, se pone bravo, tiene sentimientos? No. En la tarde se esconde. ¿De quién se esconde el sol? No. Es una manera de comunicar. Entonces, cuando hablamos de los héroes de la fe, no estamos diciendo que los antepasados o los del Antiguo Testamento tenían fe. Ellos tuvieron obediencia y esa obediencia se les contó ¿cómo? Por fe. Eso quiero que usted lo entienda y lo tenga grabado, clarito ahí en su cerebelo. Ahora, esos testigos o héroes de la fe nos instan a correr y no desmayar en medio de la situación adversa, porque la meta que es Cristo no nos defraudará ni nos fallará, cumpliendo a cabalidad sus bendiciones y promesas, las cuales están registradas en su palabra. Y miramos con el cristal de la fe. Debemos tener en claro que correr la carrera de la fe no es una opción, sino que es nuestra única opción. Vivir en fe es absoluto para poder ver la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas. Jesús le dijo a Marta, si crees, verás mi gloria. Juan 11:44. Y en la carta a los Hebreos se describe este principio. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan en fe. Hebreos 11:6. Es decir, los que buscamos a Dios debemos de tener una convicción exacta que Él es real, que Él vive, que Él está a la disposición de cada uno de nosotros, que Dios es el creador de todo lo que hoy se ve y lo hizo de lo que no se veía, y que de la única forma que nosotros podamos agradarle a Él es movernos en fe, es aceptar su palabra y movernos en su palabra en fe. Vivir una vida en temores, dudas y ansiedades es como vivir en las pasiones de la carne. Pablo dice que los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Romanos 8:8. Y el escritor de los Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Tanto el carnal como el incrédulo tienen un denominador común. ¿Cuál es el denominador? El denominador común de los dos, que ninguno de los dos puede agradar a Dios. Es
tan letal y nocivo para la vida espiritual vivir en las pasiones pecaminosas como el vivir sin fe y dejarse arrastrar por los temores, dudas y ansiedades. Por lo tanto, señoras y señores, nosotros hemos sido llamados a vivir en fe. De paso, hemos sido dotados por Dios para tal efecto. Estar en el desagrado de Dios es caminar en desgracia, es estar fuera del favor de Dios, es vivir de migajas, es caminar en las misericordias de Dios. Nosotros, como hijos de Dios, fuimos llamados a caminar y a gozar de la abundancia de Dios, y eso solo se puede obtener es por la fe. No hay otra manera, no hay otra fórmula para alcanzar esa bendición de tener en Dios todo lo necesario. Permiso. La fe es parte de la naturaleza de Dios. No vivir en fe es vivir en contra de lo que Él es. Esta es una de las cosas que yo quiero que usted la tome muy, pero muy en serio. Es decir, usted y yo, como seres humanos, como personas, somos hijos de un padre y somos hijos de una madre. Y tenemos en nuestros genes la naturaleza de ese hombre y tenemos en nuestros genes la naturaleza de esa mujer. ¿Estamos claros en eso? Biológicamente hablando. ¿Sí? ¿Cómo hacemos nosotros para desprendernos de esa naturaleza biológica de papá y de esa naturaleza biológica de mamá? ¿Qué podemos hacer? ¿Alguien me puede responder? Nada. Absolutamente nada. Ese hombre puede ser muy malo, muy feo, muy cruel. Ese es su papá. Usted va a llevar para el resto de su existencia en la tierra los genes de ese hombre y los genes de esa mujer. Usted se puede cambiar el apellido, se puede cambiar el nombre, pero los genes que están en usted jamás, nunca se los puede cambiar. Ahora usted entienda la fe en este aspecto. Es decir, la fe que ya está en usted, la fe que le hizo o que lo hizo ser hijo de Dios, la fe que se despertó en usted cuando la palabra usted la oyó, la aceptó, la confesó y comenzó a caminar en ella. Es tan fuerte la fe, es tan poderosa la fe, que es parte de la naturaleza de Dios que ya está en usted, que usted nunca podrá sacarla de usted. Así como usted no puede sacar los genes de su padre, no puede sacar los genes de su madre de usted, ya usted tampoco puede sacar los genes de Dios que están en usted. Si usted oyó la palabra, ¿sí? Y esa palabra produjo fe, y usted, por esa producción de la fe que se dio en usted, aceptó el plan de salvación, confesó a Jesús como su Salvador, como su libertador. Eso es algo que se hace una sola vez y para siempre. Eso no tiene marcha atrás. Claro, tenemos el montón de personas que vinieron a un culto, que fueron a una campaña, y el predicador sí dio una enseñanza y de repente ellos ni prestaron atención a esa enseñanza que se dio. Los llamaron aquí adelante, los hicieron hacer una supuesta oración de fe, los hicieron repetir lo que ellos no conocen ni creen. Sencillamente ellos repitieron sin creer nada. ¿En ellos hay fe? No, ellos repitieron como unos loros. Permiso. Sencillamente repitieron como unos loros. En ellos, en esos individuos no hay fe. Por lo tanto, ellos, usted los va a ver otra vez en el mundo, haciendo y deshaciendo, como que no conocieron nada, porque no conocen nada, viviendo una vida desenfrenada, porque en ellos no hay fe. Como no hay fe, no hay naturaleza divina. Tampoco está morando la persona del Espíritu Santo. Como no está morando, es decir, el Espíritu Santo necesitaba que en ese hombre o esa mujer hubiese fe.
y que lo que él confesó, lo que él dijo, él estuviera persuadido, convencido de eso.